¿Cómo te va, Hugo? Muchas gracias por atendernos y acá te va a saludar alguien que dice que te conoce mucho. ¿Cómo estás, Natalie Bedini, de este lado? Hola Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eras mi Un gusto profesor. enorme. Le estoy diciendo a Malato que eras mi profesor en la universidad. Sí, sí, cuando ambos éramos jóvenes hace mucho tiempo. No sé si eso es No, bueno bueno, o es malo Claro, porque, no ella es sé. joven, ¿eh? Capaz que vos ya eras vos bastante seguís, más grande porque Natalie, si vos era el seguís profe. siendo joven, vos seguís siendo joven. No, 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 estamos todos más o menos ahí. Bueno, un gusto enorme, muchas gracias por invitarme a participar de esta charla. Bueno, ¿cómo estás viendo? Nosotros decíamos un poco, como decía un amigo mío que me ayudó a formarme políticamente, extremando para tener razón, así decía Claro, él, cuando se ponía media taxativando. sofista la cuestión, eh, que decíamos que en meses tal vez todo aquel universo de derechos laborales, de beneficios, van a verse, van a irse desintegrando, digamos, ¿no? Sí, te escuchaba recién, César, bueno, que también obviamente te agradezco por ponerte en contacto conmigo. Cuando hablabas de la idea de modernización, ¿no? Esas palabras que suenan tan lindo, porque modernización implica, ¿no? Un poco de esto de ponerse al día de algo que supuestamente está atrasado, cuando en realidad la reforma laboral es un enorme retroceso. Ujú. Y es un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores argentinos que tanto consiguió, que tanto costó conseguir, ¿sí? Entonces, lejos de la idea de progresividad, lejos de la idea de adaptarse a un mundo distinto que exige otras normas, lo cierto es que la reforma laboral es un retroceso muy grave para los trabajadores y las trabajadoras argentinas. ¿Y en qué lo van a ver en Eh, concreto? Decinos, contanos cosas concretas. Nosotros tratábamos de poner algunas en la editorial, como las vacaciones pagas, la programación de las vacaciones, los días por maternidad, esto de la bolsa de horas, bueno, varias cositas que nos parece que van a ser muy concretas. sí, bueno, la verdad es que es una transformación muy profunda que a veces cuesta sintetizarla en sus aspectos principales, porque afecta, lejos de lo que ha sido tradicionalmente un cambio legislativo de la Argentina, esta reforma afecta prácticamente a la totalidad de las normas que han regulado las relaciones laborales de nuestro país, desde la Ujú. ley de contrato de trabajo hasta el régimen de los trabajadores agrarios, hasta el régimen especial de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, los estatutos profesionales. De hecho deroga, por ejemplo, el estatuto del periodista a partir del enero del año próximo, la ley de asociaciones profesionales, en Ujú. particular apunta ahí a los sindicatos, la legislación que regula las convenciones colectivas de trabajo. Entonces es realmente una transformación estructural, por eso a veces cuesta tanto focalizar en dónde está el recorte. Yo te menciono 3 o 4 que por ahí Dale. son algunos de los más significativos. El tema, vos mencionaste recién el tema de las horas extras. El trabajador argentino está acostumbrado a que, por lo menos en lo que la letra de la ley, ¿no? A que cuando se trabaja más horas de lo que exige la legislación en relación con la jornada laboral, el empleador está obligado a pagárselas, ¿no? Y más aún cuando, por ejemplo, trabaja fuera de lo que es la jornada habitual, un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, que ahí se duplica el monto que recibe por su trabajo en calidad de hora extra extraordinaria. Bueno, eso desaparece con el Banco de Horas, porque en realidad ahora las horas extras se pueden compensar con feriados, o bueno, básicamente se pueden compensar con medias jornadas donde el trabajador no va a tener que ir a trabajar, con descansos, no me salía la palabra. Pero no establece una diferenciación el Banco de Horas entre horas extras comunes y horas extras extraordinarias. O sea que si vos trabajás, por ejemplo, un sábado a la tarde y antes te pagaban el 100% esa hora extra, ahora te lo van a compensar por un lunes a la mañana, ¿sí? Entonces, eso más allá de que es un perjuicio, digamos, económico muy importante para los trabajadores en un contexto de crisis económica, también es un perjuicio en términos de la capacidad que tiene el trabajador
de planificar su jornada laboral, ¿no? Porque No, y su vida también. ¿Cuándo se le da el descanso? Hugo, Hugo, su vida también decía, Sí, me parece, ¿no? Porque se estructura la exacto, vida de alguna manera, esto de no exacto, poder planificar el laburo, no poder planificar el descanso. exacto. Eh, Eh, Hugo, yo sí, decía antes que hay, al menos mi generación, yo tengo 36 años, no soy tan joven Apa, como vos pensabas, no, apa. sos muy pero joven, Natalia. al menos mi generación, y se vio notoriamente en la pandemia cuando el gobierno nacional, y esto hago un paréntesis, un gobierno nacional que sí se hacía cargo de su ciudadanía y que salió a pagar el IFE, notó que de un 52 a un 57% de los argentinos y de las argentinas estaban en la informalidad. Y yo le decía a César recién que muchos de nosotros, a pesar de habernos formado en distintas cuestiones técnicas y de tener cierta educación, hemos transitado más de la mitad de nuestras vidas con relaciones laborales de características informales. Motivo por el cual hay muchas personas que de hecho tácitamente ya han vivido una reforma laboral. Mi pregunta Exacto. es, en otros procesos en los cuales, por ejemplo, se lograron las 8 horas de trabajo, se logró la sindicalización de los trabajadores, ¿cómo era el contexto social para que se pueda llevar adelante esa revolución? ¿Y por qué en este momento no hay un proceso revolucionario o de resistencia de los trabajadores? Bueno, Natalie, tu pregunta tiene como varias capas. Una más fácil de resolver o bueno más simple de abordar, que tiene que ver con que la reforma laboral no va a crear empleo, y eso está claro, porque el empleo se crea en situaciones de crecimiento económico, depende de otras variables. En todo caso, yo te diría que contrariamente a lo que anuncia el gobierno, la reforma laboral va a facilitar los despidos, va a ser menos costoso para las empresas los despidos de trabajadores. Ese es un primer nivel, que la reforma laboral no está asociado ni a crecimiento del empleo, ni mucho menos a un incremento en la registración de los trabajadores. Porque de hecho, aparte ya hay experiencias en la historia reciente de la Argentina que cuando se flexibilizan, entre comillas, las normas laborales, eso no se traduce en un crecimiento del empleo registrado. Y para darte un ejemplo muy concreto, a fines de los 90, ¿no?, cuando se aprobó lo que en la Argentina se conoce como la ley Ganelco, que era una flexibilización laboral, lejos de incrementar la cantidad de empleo registrado, disminuyó. ¿Por qué? Porque la economía argentina estaba en crisis. Entonces, el empleo depende más de los ciclos económicos, de las políticas económicas que implementan los gobiernos, que de las leyes laborales. Eso por un lado. Y por el otro lado, retomando lo que decías en relación con la pandemia y con el contexto más amplio, lo cierto es que ha habido escasa resistencia a lo que es un avance enorme contra los derechos de los trabajadores. Y la respuesta a esta pregunta no es simple, porque son muchos los factores que han incidido en una desmovilización, digamos, de los trabajadores argentinos. Algunos tienen que ver con la merma en la cantidad de trabajadores que sean sindicalizados. Otros factores tienen que ver con que probablemente la urgencia de la cotidianeidad hace que muchos argentinos y argentinas estén poco informados de realmente la profundidad de esta reforma. No descarto desde ningún punto de vista que aparte el gobierno ha logrado articular un discurso favorable a su proyecto político-económico, entonces todavía cuenta con un apoyo ciudadano importante, y lo vimos en las elecciones del año anterior. Entonces hay podríamos decir, un conjunto de actores opositores al gobierno que no han logrado articular una propuesta alternativa en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores. Te diría que es un conjunto de factores que han incidido para que en esta coyuntura el gobierno haya logrado este avance enorme contra los derechos laborales. Hugo, también hay que decir que hay muchos periodos de gobierno, bueno, de hecho, Alfonsín ya arrancó con esto en alguna etapa, el menemismo, de la Rúa, Macri, fíjate vos todos los que estoy mencionando, en la cual hay una artillería de medios de comunicación que son repetidores de los discursos del gobierno, que estigmatizan a los dirigentes sindicales y a los sindicatos, también habrá que decirlo, ¿no? Totalmente.
Eso es una tendencia, como bien vos lo mencionás, de hace muchos años, con escasas excepciones, con algunos gobiernos puntuales, porque hay algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, y es que desde la década del 40 en adelante el trabajador y la trabajadora argentina ha tenido una centralidad en la dinámica política, social y económica del país que nosotros no podemos encontrar en otros países de nuestra región. O sea, la calidad de los derechos de los trabajadores argentinos ha posibilitado que esos trabajadores tengan un rol central en las dinámicas económicas y sociales de nuestro país. Muchas de estas reformas apuntan precisamente a no solo a derogar derechos adquiridos, sino a correr al trabajador y la trabajadora argentina de esa centralidad. ¿Sí? Yo digo, nos quieren callados y sumisos, porque en realidad es un poco el espíritu de la reforma y de las flexibilizaciones laborales que se han intentado en la Argentina desde los años 60 en adelante. Bien. Bueno, amigo, te agradecemos enormemente tu análisis, tu aporte para ayudar. Sabemos que ahí estamos pasando unas fotos para quienes están en el YouTube con nosotros, en el streaming. Sabemos que, digamos, estás militando la cuestión, ¿no? Tratando de aportar para esclarecer de alguna manera entre un montón de gente que le va a caer encima esto dentro de poco y que no sabe. Sí, que a mí no me sabe. queda una muy Dale. cortita que tiene que ver con el divorcio que claramente existe entre los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones sindicales. ¿A qué le podemos atribuir eso? Bueno, ahí nuevamente, Natalia, vos no haces preguntas simples ni fáciles de responder. Yo creo que hay un conjunto de cuestiones que explican el desprestigio, por decirlo de alguna manera, de parte de la dirigencia sindical, que quizás tiene que ver con las prácticas del sindicalismo, pero también con un momento de fuerte individualización, ¿no? Donde parece que la única manera que uno tiene de salvarse es solo, ¿no? Entonces, todo lo que apunta a lo colectivo tiene una carga de desprestigio, de desvalorización, que hace complejo también a los sindicatos actuar en nombre de los trabajadores. Yo creo que yo he vivido en este tiempo muchos intentos por parte de las dirigencias sindicales de impulsar movilizaciones en contra de la reforma laboral y encontrarse con un trabajador apático, con poca capacidad de respuesta a la demanda por parte del sindicato. Entonces yo creo que ahí hay un conjunto de responsabilidades compartidas entre los sindicatos, pero también entre los trabajadores que han elegido una opción más de salvación individual, ¿sí? Es una respuesta más de tipo sociológica, te diría yo, que económico-legal, ¿no? Bien. Y que da para debatir otro capítulo. en un tiempo extenso. Solamente agrego una cosa. Dale. Aprobada la reforma laboral, hoy entró en vigencia, porque hoy se promulgó en el boletín oficial. Lo que nos queda es luchar para derogar esta reforma laboral. Creo que esa tiene que ser la meta de acá en adelante. Bien. Hugo, gracias, un abrazo enorme y bueno, seguimos charlando, ¿eh? Ya nos vamos a encontrar en otros ámbitos también. Hugo Ramos de CONICET.